Ministerio de Salud confirma un nuevo caso de la viruela del mono en el Ecuador. El paciente es de Quito y 4 personas cercanas están en cerco epidemiológico. Ante el incremento de contagios con COVID-19, el gobierno impulsará la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna, pidiendo apoyo a la empresa privada. Se reajusta el cronograma de reuniones de las mesas técnicas de diálogo entre el gobierno y los indígenas. El subsidio a los combustibles se aplaza para la próxima semana. 7 presos fugaron de la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas en medio de los enfrentamientos entre reos del día lunes pasado. En tanto, continúa la identificación de 12 fallecidos. Un policía en servicio activo fue acribillado con al menos 20 disparos en Quevedo. 7 uniformados han sido asesinados durante el 2022. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Un nuevo caso de viruela del mono se confirma en Ecuador. Fue identificado en la ciudad de Quito. El paciente se encuentra en observación. Las autoridades sanitarias impusieron también un cerco a los contactos más cercanos. Francisco Garcés con el anuncio. Se trata del segundo caso confirmado de viruela del mono en el país. Es un paciente masculino en Quito cuya situación es estable. Este es un paciente de 27 años que fue captado en el Hospital Eugenio Espejo, en la ciudad de Quito. Inició los síntomas el 14 de julio, tuvo como antecedentes un viaje a la ciudad de Guayaquil entre el 1 y el 3 de julio. Como explicó el ministro, este caso no tendría relación alguna con el primero confirmado en el país, que es de un ciudadano en Guayaquil, quien también tuvo contactos con extranjeros que llegaron a esa ciudad. La capacidad de transmisión es baja, requiere contacto muy cercano, respiratorio o a través de el líquido de las vesículas. Una vez detectado el caso, las autoridades iniciaron el seguimiento que incluye al paciente, a sus contactos más cercanos e incluso a los médicos que le atendieron. Hemos identificado 2 contactos cercanos en la ciudad de Guayaquil y 2 en la ciudad de Quito. El paciente ya está a nivel domiciliario, está recibiendo entonces la vigilancia en su domicilio, así como los 4 que están en el cerco epidemiológico. Ninguno de los otros casos ha presentado síntomas. Según el gobierno, este segundo caso tampoco es de contagio comunitario, ya que provendría exclusivamente de contactos con ciudadanos extranjeros. En cuanto al COVID, el gobierno reacciona ante el aumento de casos en varias regiones del país y se propone fortalecer la vacunación. El objetivo es aumentar la colocación de la primera dosis de refuerzo para que la mayor parte de la población esté vacunada hasta septiembre. Conozcamos los anuncios gubernamentales. El 30 de septiembre es la fecha que se propone el gobierno como objetivo para lograr que la mayor parte de la población se haya colocado hasta la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Para eso, el régimen impulsará una campaña que iniciará con los estudiantes, policías y militares y sus familias, además de los integrantes de las juntas de agua del país. El objetivo es incrementar las cifras de colocación de la dosis de refuerzo, que actualmente alcanza solamente al 41% de la población. El Ministerio de Salud está delineando una serie de proyectos en relación a aumentar los sitios de vacunación. Y por otro lado, vamos a comenzar ahora con el proceso de solicitud del carnet de vacunación, que ya no va a constar de las 2 dosis, sino va a ser la tercera, el primer refuerzo. Los contagios de la enfermedad van en aumento, sobre todo en las provincias de la costa, además de Quito. Y si bien el régimen no ve motivo para alarmarse, sí genera una alerta de monitoreo, aunque el COE nacional no cambia las medidas tomadas con anterioridad. El uso de mascarilla en espacios cerrados continuará siendo obligatorio para el caso de centros de salud, hospitales y establecimientos de salud. El uso de mascarilla en espacios cerrados y abiertos será obligatorio para personas que presenten sintomatología respiratoria. Se recomienda utilizar mascarilla en lugares cerrados y en espacios abiertos en los que no se pueda garantizar el distanciamiento físico como eventos masivos.
Otro de los problemas identificados es que el contagio obliga a mantener aislamiento de al menos 5 días, lo que afecta también a las actividades productivas. Aunque el aumento en las cifras de muertes y casos graves, según el gobierno, no es crítico, sí obliga a reforzar el programa de vacunación. La vacunación con una dosis de refuerzo reduce el riesgo de fallecimiento al 95%. El COE Nacional seguirá monitoreando la situación y en los próximos días iniciará conversaciones con el sector privado para reactivar iniciativas de vacunación en conjunto. Los médicos de la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil registran un incremento de más de 2.000 casos de COVID durante la última semana. Diego Cuenca nos informa que el rebrote de contagios también se vive en Azuay. Los contagios de COVID aumentan cada vez más en Guayaquil. La semana del 4 al 10 de julio se reportaron 1.118 infectados. Y la semana del 11 al 17 de julio incrementó a 2.038 nuevos casos. Con un incremento que ha ido aumentando en el 20%, 22% y en la última semana supera el 80% de incremento en casos confirmados. La red de salud pública y privada de la urbe registra 2 pacientes en UCI, 8 hospitalizados y durante esta semana no se reportaron fallecidos a causa de la enfermedad. Los médicos explican la incubación del virus en el cuerpo, que ahora se puede detectar desde el primer día en que se presenten síntomas. Si yo comienzo con los síntomas hoy, mañana ya me puedo hacer una prueba antigénica y de hecho me podría salir positiva en el 96% de los casos. En Cuenca, provincia de Azuay, también viven el rebrote de contagios. Es la 5ª provincia con más casos de COVID. El gobernador atribuye al relajamiento de la ciudadanía, que dejó las medidas de bioseguridad. Ya empieza nuevamente a haber, así sea pequeña, pero cierta ocupación también en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales. Ese viernes se realizará una reunión para tratar los temas de salud, con la presencia del vicepresidente de la República. Un estudio internacional revela cuáles son los nuevos síntomas, los más comunes del COVID-19. Con atención, con la mutación del virus muchos de ellos han cambiado e incluso llegan a confundirse. Francisco Garcés nos cuenta cuáles son esos síntomas y qué debemos hacer o qué deben hacer quienes lo padecen. Los especialistas hablan de sublinajes o variantes, que son cambios del virus del COVID y afectan a la población. De ellas, al menos 3 estarían en el Ecuador, aunque todas bajo la denominación de Omicron. Según uno de los últimos estudios, los síntomas iniciales del COVID han cambiado y ahora el predominante es el dolor de garganta en el 58% de los casos. A ese se suman dolor de cabeza con el 49%, nariz tapada en el 40%, tos seca y rinitis también en el 40% de los casos. Tos con flema en el 37%, voz ronca el 35% de las veces y estornudos el 32% de los casos. Dolor de garganta, dolor de los ojos, la cabeza y la parte de las paletas. Es por las gripes que están dando, ¿no? Estamos en verano y todo eso, y los fríos también, ¿no? Muchos de ellos llegan en busca de atención médica pensando en sufrir una gripe. El distanciamiento físico, el uso de mascarilla, la higiene de manos sigue siendo nuestro principal escudo de defensa para evitar el contagio de la COVID-19. Los especialistas piden a la ciudadanía no confiarse. En las personas jóvenes podemos tener síntomas leves, pero nosotros podemos ser portadores al resto de nuestra familia. Todavía la transmisión es muy alta. Es que las cifras ya demuestran el impacto de la enfermedad en hospitales centinela como el IES Quito Sur. La positividad de pacientes sintomáticos respiratorios para la COVID-19 es del 64%. Al corte de hoy, el día, tenemos 40 pacientes hospitalizados por la COVID-19. Es que todo paciente que tenga síntomas respiratorios, sea o no sea COVID, tiene que acudir a una unidad de salud. Aunque los síntomas suelen ser más leves, los pacientes que requieren atención hospitalaria aumentan y obligan a aplicar los planes de contingencia para evitar colapsos en las casas de salud. Y esta semana ya no habrá más reuniones entre el gobierno y el movimiento indígena como estaba previsto inicialmente. Pasamos a la política para informarles que los diálogos se retomarán el próximo martes con la instalación de la mesa número 5 sobre el control de precios. Nos informa Jacqueline Rodas.
Este martes, los líderes de la CONAIE, FEINE y FENOCIN se reunieron con los mediadores del diálogo en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Pidieron cambios en la metodología, debido a que en la suscripción del primer acuerdo en la mesa número 2 sobre banca pública y privada, no estuvieron presentes todos los representantes nacionales. Quienes firmaron el acta fueron otros dirigentes de las organizaciones. Hemos dicho nosotros que debe cambiar un poco la metodología, más bien consensuando con los dirigentes nacionales para que ellos también tengan esa validad de lo que se ha tratado dentro de la mesa técnica. Además, solicitaron cambios en el cronograma inicial. Para este miércoles se preveía la instalación de la mesa número 3 sobre fomento productivo y el jueves la reinstalación de la mesa número 1 sobre focalización de combustibles. Pero Leonidas Diza dice que ahora es otra la prioridad. La mesa sobre precios de especulación, que este es un tema sensible para el Ecuador, vamos a iniciar que podamos dar un poco de alivio a la gente que en estos momentos hemos ido a una movilización, pero sin embargo no se ve como los resultados concretos sobre el incremento del precio de los productos de primera necesidad. Luego de estas declaraciones, el Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, confirmó los cambios. Esta semana ya no habrá reuniones. Los encuentros se retomarán la próxima semana y ya no en el orden inicial previsto para las 10 mesas técnicas. Ahora, el martes 26 de julio se reinstalará la mesa número 8 sobre control de precios. Al siguiente día se reinstalará la de focalización del subsidio a los combustibles y el lunes 1 de agosto la mesa número 5 sobre energía y recursos naturales. Conforme se cierren las mesas, decidirán el orden de las siguientes. El proceso de diálogo debe durar 90 días en total, es decir, que culminará a mediados de octubre. El ala rebelde de Pachacutic inicia una recolección de firmas para un juicio político contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, por la acción policial durante el paro convocado por la CONAIE. Desde el oficialismo defienden la labor del funcionario y señalan que lo principal es investigar las muertes causadas por estas movilizaciones. Patricio Díaz nos da más detalles. Llegaron algunas organizaciones que participaron en las movilizaciones de junio pasado. Su pedido era que la Asamblea inicie un juicio político contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, acusándolo de represión a manifestantes durante las protestas. Los legisladores rebeldes de Pachacutic acogieron el pedido. Tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados de derechos humanos legalmente ratificados por el Ecuador. Derechos humanos que no fueron cumplidos. Voy a ser el ponente, vamos a recoger las firmas y vamos a presentar. Necesitan 35 firmas. UNES y Pachacutic superan ese número. Sin embargo, en el socialcristianismo prefieren esperar. Sin embargo, sí es bueno también aclarar que en el paro de octubre cumplió un rol muy importante la fuerza pública, los policías, los militares, y sin duda también nosotros hemos respaldado la posición de ellos. Entonces, esperaremos a ver qué se presenta, qué méritos existen para tomar una decisión. Desde el oficialismo señalan que antes que un juicio, lo primero sería investigar las muertes durante las movilizaciones y definir luego responsabilidades. Más allá de las intenciones que tengan algunos asambleístas de querer ganar protagonismo con juicios políticos, lo que tenemos que entender aquí es que tenemos que llegar a la verdad de lo que sucedió. Y por supuesto no estaremos jamás de acuerdo a que se quiera cortar cabezas sin siquiera hacer una investigación. La Comisión de Garantías Constitucionales de mayoría de UNES y Pachacutic iniciará en los próximos días la indagación sobre estas movilizaciones. El día de mañana también aprobaremos un cronograma para hacer una investigación objetiva, transparente e imparcial. Pinto dice que prefiere hacer también su propia investigación. Separar los manifestantes que legítimamente estaban ahí para levantar la voz en algo con lo que no estaban de acuerdo y aquellos que lo que querían es el caos, la desestabilización. Las organizaciones que visitaron la Asamblea pidieron también un juicio político al ministro de Defensa, Luis Lara. Sin embargo, los legisladores de Pachacutic dijeron que eso todavía deberán analizarlo. Y ahora vamos a Europa, donde la ola de calor y los incendios forestales se extienden, llegando incluso a Reino Unido, que hoy registra temperaturas históricas en niveles récord para ese territorio. La situación se complica para millones de personas que seguirán sometidas a un clima asfixiante por varios días más.
Un incendio se desató esta mañana en el poblado de Wellington, al este de Londres. El fuego, que consume estructuras y parte de la vegetación circundante en esta zona residencial, estaría vinculado con las altas temperaturas que se han advertido para gran parte del territorio británico desde hoy y por el resto de la semana, como parte de la ola de calor que se extiende por Europa. Inglaterra registra por primera vez 40 grados y más, récords históricos. Un pasajero dentro del coche de este tren portaba un termómetro manual y durante el trayecto registró cómo la temperatura iba subiendo desde los 40 hasta el borde de los 44 grados. Mientras que los trenes circulaban a baja velocidad o simplemente dejaron de funcionar por temor a que el calor y la fricción deforme las vías. Así se veía hoy la estación londinense King's Cross, que usualmente registra gran actividad. El calor intenso y los incendios se mantienen en otras naciones europeas. El fuego que llegó al borde de este camino en Bélgica terminó por destruir una serie de automóviles. En Francia hay varios focos activos en regiones boscosas y de montaña, y así quedó esta zona de camping arrasada por las llamas. Mientras que en la vasta región de Zamora, en el noroccidente de España, áreas rurales están totalmente quemadas y miles de personas debieron evacuar los poblados que siguen amenazados por otros incendios activos. Mientras que en Italia, la llegada de una masa de aire caliente desde el norte de África, en un fenómeno bautizado como apocalipsis, ha vuelto a elevar la marca de los termómetros a niveles de 42 grados, en la que se ha dicho que es la semana más calurosa en lo que va de este año. Grecia se suma a los países afectados por la intensa ola de calor que asfixia al hemisferio norte, sobre todo en Europa. Como consecuencia, esta tarde se desató un gran incendio forestal en la ladera del monte Pentenelli, al noreste de Atenas, la capital. Las llamas han alcanzado algunas viviendas y 4 poblados cercanos han sido evacuados. Los vientos que cambian de dirección dividen el fuego tanto hacia las montañas como a sitios habitados, por lo que el Departamento de Protección Civil está alertando a la gente e instruyendo a los ciudadanos sobre cómo proceder y a dónde dirigirse para permanecer a salvo. Tenemos más noticias para ustedes. Las autoridades confirmaron la fuga de 7 presos durante la nueva masacre en la cárcel de Santo Domingo. Mientras tanto, esta tarde entregaron a los familiares los primeros cuerpos de los reos asesinados, como nos informa Fabiola Santana. El primer cuerpo fue reconocido y entregado a sus familiares tras la autopsia. El dolor se agudizó en ellos luego de un día de intensa espera. Y por si fuera poco, tuvieron que regresar con el cuerpo, pues la cabeza no era la de su allegado. Porque le íbamos a vestir en la funeraria y ahí nos dimos cuenta que la cabeza no coincide con el cuerpo, no con mi hijo. Es uno de los 4 cuerpos identificados, algunos de Manta, que estaban a punto de empezar el trámite de libertad condicional. ¿Sabe qué es lo peor? Que el 25 de este mes cumplí el 60% y en un mes salía. De los 12 atacados por la banda de los R7, al menos la mitad serían de nacionalidad venezolana, incluido alias Goyo, quien sería el líder de la reciente organización delictiva Anubis. De la misma nacionalidad fueron los 16 trasladados a otros centros. También hay un ecuatoriano. Los traslados por seguridad y la integridad de estas personas privadas de libertad también se trata en una primera instancia de personas venezolanas. Además, autoridades del SNAI confirmaron que durante la jornada de violencia fugaron 7 presos que hicieron huecos en las paredes. A esto hemos coordinado ya con Policía Nacional y con todas sus agencias de búsqueda para permitirla o para iniciar las acciones que permitan su recaptura. Este martes continuaron las requisas, en las que se encontraron armas de fuego, punzocortantes, municiones, celulares y droga. El cómo lo ingresan sigue siendo el cuestionamiento. El personal que trabaja en el área de cocina del Centro de Privación de la Libertad fue evacuado por los mismos pepeles. Cuando se produce esta evacuación, evidentemente quedan los instrumentos de la cocina. Eso se pueden constituir armas para los pepeles. Por ahora, entre las primeras acciones implementadas está la remoción del director de este centro de Santo Domingo.
Y pese a las recomendaciones realizadas por comisiones locales y extranjeras, el gobierno no logra controlar los centros de rehabilitación social en el país. La falta de trabajos de inteligencia y la demora en la aplicación de soluciones son la causa de que haya más muertes violentas dentro de las cárceles, a criterio de quienes han venido siguiendo de cerca este tema. Escuchémoslo. Para atender la crisis carcelaria, el gobierno ecuatoriano ha recibido recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. Esta última terminó sus labores el pasado 16 de junio, asegurando que el trabajo no estaba terminado y que no se podía garantizar que no iba a ocurrir otra masacre. Según el exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, esta nueva matanza responde a una recomposición de las dinámicas delictivas. Está existiendo una mutación entre lo que son las megabandas y lo que son al momento los microcarteles. Eso es lo que tienen que analizar, porque microcartel implica control territorial más riguroso y también implica que existe un desarrollo de santuarios. Esto es importante porque esto genera mayor confrontación entre las organizaciones delictivas. E identifica que hay un problema de inteligencia. No hay un trabajo eficiente que permita anticiparse a los hechos. El país y el gobierno son reactivos, o sea, les golpean y reaccionan. No hacen otra cosa que hacer solo eso. Tienen que planificar, pero para planificar necesitan necesariamente tener información e información oportuna, veraz. Si no es así, es un problema. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional entregó 127 recomendaciones y cuentan que el gobierno acogió apenas el 15% de ellas. No entienden cómo no se logra controlar lo que ingresa a las cárceles del país. Si se custodiara adecuadamente el perímetro, que no va más allá de los 4 kilómetros, por parte del Estado, la custodia por parte del Estado, se impediría que ingresen armas, drogas, municiones, solo con esa única acción. Y señala que el régimen no está actuando a la velocidad que se requiere y que ellos van a continuar con los procesos de fiscalización. Son 13 personas muertas, estimado Lenin. Entiendo que son personas que estaban privadas de la libertad y que puede generar alguna indiferencia en algunos sectores de la sociedad, pero son seres humanos y tienen derechos. La semana pasada el gobierno indicaba que la política de indultos había reducido el hacinamiento de un 26% a un 8%. Sin embargo, la medida claramente no frena la violencia dentro de las cárceles. Se evidencia insuficiente. La designación del nuevo superintendente de bancos está en el limbo. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no hubo votos para designar al único habilitado de la terna remitida por el presidente Guillermo Lasso. Paul Romero desarrolla el tema. 3 meses después de remitida la terna para superintendente de bancos, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escuchó en audiencia al único aspirante a la entidad de control después de la renuncia de un postulante y la descalificación de otro. Se trata de Raúl González Carrión, ingeniero en auditoría y contador público, docente universitario. Fue liquidador del Banco Territorial, entre otras actividades vinculadas al sector financiero. Es el segundo de la terna que remitió el presidente Guillermo Lasso para superintendente de bancos. Un organismo técnico, autónomo e independiente que vigila, controla, audita, supervisa e interviene las entidades del sistema financiero público, privado y de seguridad social. Sin embargo, su exposición no convenció a la mayoría de consejeros. Una intervención de su plan subjetivo. Solicitar de forma rápida, de forma urgente, de forma oportuna, la nueva terna. Quienes apoyaron a González fueron los consejeros de minoría, los de oposición al gobierno. No pudieron, si es que no estaban de acuerdo con el segundo de la terna, no pudieron armarla. O sea, es increíble, de verdad. Un postulante cumpliendo con todo ese proceso. Luego el gobierno manda a decir que no, mejor no él, que esperemos, mandemos otra terna. Al no existir los votos para su designación, tampoco para rechazarla, el presidente del organismo suspendió la sesión. Ha existido una votación de 3 votos a favor, de 3 votos en abstención y 1 en contra, que ha impedido el uso del voto dirimente para tomar una decisión al respecto. Y como el día de hoy no se ha tomado una resolución,
tenemos, de conformidad con el reglamento, hasta 24 horas para poder tomar la decisión. Hasta el momento se desconoce la hora de la reinstalación de la sesión extraordinaria para la designación del nuevo superintendente, cargo que está vacante desde abril pasado tras la censura y destitución de Ruda Rey. Y un gran jurado federal del Distrito Sur de la Florida acusó formalmente a 3 ciudadanos ecuatorianos. Uno reside en Miami y 2 en Costa Rica, por una supuesta participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero para obtener negocios en las compañías de seguro estatales, Sucre y Rocafuerte. Según el jurado, los implicados sobornaron a funcionarios de las empresas de seguros y lavaron los fondos relacionados con ese esquema de cuentas domiciliadas en Estados Unidos. Si son encontrados culpables, todos los delitos que se les imputan podrían enfrentar una condena total de 60 años de prisión. Esta mañana el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, informó que el agendamiento de citas se realizará únicamente en la página web, ya que el servicio de call center fue suspendido debido a una revisión del proceso administrativo, según informó la institución a través de un comunicado publicado en sus cuentas en redes sociales. Para las citas online, los usuarios deben tener una clave para entrar al portal. Y vuelven los hechos violentos que no cesan en este país. Esta tarde un policía fue asesinado a tiros mientras circulaba en una camioneta en la vía Quevedo Buena Fe en la provincia de Los Ríos. Diego Cuenca nos detalla que con este crimen van 7 los uniformados que han perdido la vida a manos del crimen organizado. Sicariato, ahorita, aquí. El cadáver del policía quedó dentro de ese vehículo luego de que sicarios le propinaran decenas de disparos. Ocurrió la tarde de ese martes, mientras transitaba cerca a un cuartel militar en la vía Quevedo Buena Fe. Lo que estamos haciendo es, se ha recogido aproximadamente 20 indicios balísticos calibre 9 milímetros, con los cuales ustedes pueden apreciar dispararon en contra de la humanidad del servidor policial. La víctima fue identificada como Giovanni Gilere, de 42 años, sargento de la institución. Trabaja en el distrito Cuenca Norte, en la subzona Suay. Es policía en servicio activo. Hemos verificado, al momento se encontraba franco, registra su domicilio en este cantón Quevedo y estamos investigando las circunstancias en que se dio este hecho. El crimen ocurre una semana después de que asesinaran a tiros a un agente en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. En todo el país son 7 los servidores policiales que han perdido la vida a manos del crimen organizado en ese año. Y otro asesinato se registró en el Guasmo Sur de Guayaquil. Un militar en servicio pasivo fue asesinado con 7 disparos. La víctima trabajaba en una empresa de seguridad privada y era custodio de un empresario. El sicariato fue antes de las 6 de la mañana de este martes en la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur de Guayaquil. En el video se muestra la camioneta doble cabina donde estaba el militar en servicio pasivo. Intenta bajar del vehículo cuando unos sujetos en moto llegan, le disparan en 7 ocasiones y huyen. La víctima no tenía antecedentes penales, vivía a una cuadra de la escena del crimen y como todos los días llegó a comprar pan cuando fue acribillado. Trabaja para una empresa, para un molde aquí de Guayaquil. El fallecido fue identificado como José Reyes y tenía 53 años. Trabajaba para una empresa de seguridad privada y era custodio de un empresario. Incluso la camioneta era de la empresa en la que laboraba. Que no ha recibido amenazas, que incluso los señores de la empresa indican que recientemente han pasado unas pruebas de confianza dentro de su empresa, por eso también causa un poco de asombro. Aquí existe un ambiente de terror entre los habitantes, pero el crimen quedó registrado en algunas cámaras de seguridad que hay en este lugar, lo que le permitirá a los agentes poder identificar a los sicarios. En lo que va del año en Guayaquil, Durán y San Borondón, 765 personas han sido asesinadas, más del doble de los crímenes que se cometieron en el mismo periodo del 2021. Tenemos más noticias. El gobierno y el movimiento indígena firman el primer acuerdo en el marco del proceso de diálogo.
es el resultado de la mesa técnica sobre banca pública y privada que concluye con beneficios concretos, beneficios crediticios, de condonación por un lado y reestructuración de deudas por otros. Jacqueline Rodas nos explica a continuación. Terminó la mesa técnica sobre banca pública y privada en su cuarto día de trabajo. Aunque en la tarde se dijo que sería necesario seguir hasta el martes, finalmente el gobierno y el movimiento indígena llegaron a un acuerdo. La firma del documento se difundió en vivo por las redes sociales del Ministerio de Gobierno. Gary Espinosa de la FENOCIN fue uno de los firmantes. Bueno, hemos discutido con mucha fuerza, con mucha energía y hemos llegado a acuerdos finales que esperamos que realmente se operativicen, es decir, que haya el cumplimiento luego de la firma del acta de la mesa técnica. En la noche, en rueda de prensa, el gobierno informó el contenido del acuerdo. El día de hoy podemos decir que con bastante suceso se ha logrado un hecho inédito en el país, que es la firma, no solamente con organizaciones sociales, sino también con normas que van a generar un impacto positivo para todo el Ecuador. Concretamente son 540 millones de dólares los recursos que son vía banca pública hacia la base de la pirámide productiva. De tal forma que mencionábamos son 120 millones de CONAFIPS vía cooperativas, 120 millones de corporación financiera para microcrédito a través de bancos. Luego tenemos 200 millones en el crédito de oportunidades adicionales a los 100 que ya se han dado y 100 millones el crédito al 5% hasta 10 años para montos de entre 5.000 y 20.000. La Junta de Regulación Financiera, además, estableció beneficios para quienes están en la central de riesgos por mora. La mesa de focalización de combustibles sigue pendiente y se confirmó que esta semana iniciarán 2 mesas más. Y ahora les contamos que la vía Loja-Zamora está cerrada al paso vehicular debido al incremento en el caudal de la cascada Velo de Novia y a los deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias en el cantón Zamora. Las autoridades están monitoreando la zona y hacen un llamado a los conductores de vehículos de estar atentos, pues se espera habilitar el tránsito durante esta noche o quizá mañana a las 6 de la mañana. Escalofriante, la policía confirma que sicarios mataron por error a 2 hermanos de 6 y 10 años y a un hombre de 23 en Pascuales, norte de Guayaquil. Según las investigaciones, los sujetos ingresaron a la casa y dispararon a los menores en la cabeza, sin importarles su edad. Melin Ochoa nos informa que en este caso hay un adolescente implicado. La policía dio a conocer la detención de un adolescente de 17 años vinculado al asesinato de 2 menores de edad el pasado domingo en la cooperativa San Francisco, en Pascuales, norte de Guayaquil. No es la persona autora material directamente, pero sí tiene la relación del vínculo con el resto de la organización. Las autoridades confirmaron que 2 sicarios llegaron al sitio disparando e ingresaron a una casa. Adentro mataron a los niños de 6 y 10 años. Su hermana de 5 resultó herida, al igual que su padre, pero ese día los criminales se equivocaron de vivienda. Ingresaron en busca de una persona. Adentro se dieron cuenta de los niños y acribillaron a esos niños. Salieron de ahí y fueron a un segundo domicilio ubicado a 200 metros. Desde la ventana mataron a un joven de 23 años. En este caso, también se confundieron de persona. Y de ahí más adelante, cuando aparentemente ya ubicaron a quien tenían que encontrar, ingresaron a ese domicilio también y lo asesinaron a esa persona. $10,000 que ofrece el Ministerio del Interior a quien dé información para capturar a los otros responsables. El detenido por estos asesinatos por ser menor de edad, un juez le dio medidas cautelares y será custodiado por la policía. La cooperativa San Francisco está ubicada frente a la penitenciaría del Litoral. En este sector los crímenes se dan en medio de una guerra sangrienta entre 2 organizaciones narcocriminales que se pugnan el poder para el tráfico de drogas. En menos de 10 días, el cantón Catamayo en la provincia de Loja vuelve a ser escenario de una muerte violenta bajo la modalidad de sicariato. Según la información preliminar, los criminales habrían asesinado a la víctima por negarse a vender droga. María Gabriela Carpio con los detalles.
disparos alarmaron a los habitantes del barrio Nueva Esperanza, en el cantón Catamayo, provincia de Loja. Hasta ahí llegaron sujetos armados y dispararon contra un hombre cuando se dirigía a su trabajo, la madrugada de este martes. Aparentemente también se dedicaba al negocio de carne. En estas circunstancias el ciudadano sube a su vehículo y es interceptado por un sujeto que se acerca directamente a la humanidad por la ventana del acompañante del vehículo en el que se pretendía transportar y recibe algunos impactos de proyectil. El fallecido tenía antecedentes penales por tráfico de drogas. La policía investiga si esa fue la causa de este asesinato bajo la modalidad de sicariato. Habría acá algún ciudadano que quería reclutarle a Loyo Oxiso para que trabaje para él en estas actividades. En la escena del crimen se levantaron 7 restos de bala, indicios con los que esperan identificar a los sicarios. Sí, qué importante conocernos bien, saber cómo somos y para de esa manera entendernos, por supuesto. Entonces este proyecto Narra Quito es muy recomendado. A la dirección dada y en el internet está la facilidad de llegar. Desde su casa puede verlo. Desde su casa puede ver usted también las noticias de ecoavisa.com. Ecoavisa.com, informando las 24 horas del día. Buenas noches a todos, les agradecemos por la sintonía. Hasta el día de mañana.